Bueno, vemos en la tele, vemos en la tapa de los diarios lo que está pasando en Ecuador, un caos total, marchas, muertos, heridos y un montón de situaciones realmente preocupantes. Y realmente poco entendemos, ¿no?, de lo que realmente está pasando y por qué está pasando. Bueno, para poder entender un poquito más, ya tenemos en comunicación a un amigo, periodista, especialista en política internacional, Lisandro Sabanes. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, un gusto tenerte acá con nosotros, ¿eh? Bueno, No, por contanos, favor. contanos, a ver, ¿cómo se desató todo este lío en Ecuador? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el detonante fue que a partir de un acuerdo del gobierno de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, que no sé si te suena de algún lado. Sí, un poco. Bueno, Ecuador, el gobierno ecuatoriano dispuso un aumento de la nafta. En realidad retiró el subsidio estatal, no sé si te suena también, que tenía el combustible, y esto generó un aumento del 125%, perdón, No, está bien. para la nafta. Agarraste el Perdón. cigarrillo a esta altura si no fumabas vos, Lisandro. ¿Qué pasó? No. Para la nafta extra, que es como la super de acá. Sí, sí. No, ¿Querés que te demos un ratito, te tomás un vasito de agua? ¿Estás bien? Así te recuperás del todo y te tenemos bien. no, ya está. No quiero que te pase No nada, voy, no Lisandro, voy. a esta altura de la vida. La nafta extra, te decía, es como la nafta super acá, la nafta más popular. Sí. Y aparte de la magnitud del aumento, imagínate, 125%, creo que pasó de 1.8 dólares a 2,5, si no me equivoco. Ujú. Y todo lo que eso implica en costos para la economía en general, ¿no? Que Sí. está basada en el transporte en gran parte. Hay que entender también la idiosincrasia de lo que implica para Ecuador un aumento de nafta, porque Ecuador es un país petrolero. Ujú. Entonces, al igual que lo que sucede en Venezuela, donde es muchísimo más barata, casi te la regalan, está como muy arraigada la idea esta de que, bueno, como la nafta es nuestra, el combustible, el petróleo es nuestro, pagamos la nafta barata. Claro. Entonces, quitarle el subsidio y ponerla a precio de mercado, Ujú. que no sé si te suena también, Ujú. fue como un cimbronazo muy fuerte Ujú. para los ecuatorianos, sobre todo para los que llegan, que son la gran mayoría, los que llegan justo a fin de mes, Sí, ¿no? seguro. Sí. Porque les desbarajusta todo el esquema de vida, ¿no? Ujú. De cómo sostenerse económicamente. Sí. Así que ese fue el punto, digamos, que detonó toda una serie de protestas, encabezadas primero por grupos de indígenas. Hay una organización indígena muy fuerte en Ecuador que tiene ya antecedentes de haber tumbado gobiernos en el año 97, en el año 2000, la última en el año 2005 a Lucio Gutiérrez, Ujú. también por avanzar con medidas pro mercado, medidas de ajuste fiscal. Se movilizan rápida y organizadamente, pero sería injusto decir que son solo los movimientos indígenas, Claro. también estudiantes, trabajadores, los trabajadores del sector del transporte, ¿no? Que fueron los primeros que sufrieron el golpe del aumento de la nafta. Ujú. Y Ecuador tiene una tradición de protestas violentas, de protestas fuertes, así que no es, en ese sentido, no es novedad más allá del impacto que genera, ¿no? Claro. Esto en los medios, como vos decías. El dato a tener en cuenta que esa es la primer medida del paquete de ajuste que acordó el Fondo Monetario con el presidente Lenín Moreno. O sea que estamos, todavía es una muestra nada más de lo que puede venir. Claro, todavía falta más, Sí. pero bueno, la verdad que no sé de qué manera, no se me ocurre de qué manera va a poder seguir avanzando. Ahora ha logrado por lo menos retornar a Quito, que es la capital, porque se había ido. Sí, o a Guayaquil, ¿no? Claro, que es como si Macri mañana se va a Córdoba con todo el gabinete y deja la Casa Rosada. Sí. Quito tiene una particularidad, es una ciudad con un centro histórico colonial muy antiguo, con callecitas, viste, típicas, muy chiquitas. Entonces, claro, siempre que hay protestas es muy fácil de copar, ¿no? Muy fácil de rodear. Sí. Entonces, suele suceder este tipo de situaciones, no que se vaya el gobierno a otra ciudad, ¿no? Ahora, Lisandro, ¿qué le pasó a Lenín Moreno? Porque en realidad llegó de la mano de Correa, ¿no es cierto? Digamos, venía inclusive con la misma impronta o con las mismas ideas, o por lo menos no con estas ideas que hoy está llevando a la práctica. ¿Qué le pasó en el medio?
Sí, bueno, viste, uno en principio puede ser contemplativo, no justificativo, pero sí contemplativo con la idea de que Moreno tenía que hacer su propio camino, ¿no? Una figura, si bien él formaba parte del partido de Correa, del equipo de trabajo, fue vicepresidente de Correa en el primer mandato, digamos, las primeras medidas como para tomar distancia podían entenderse dentro del marco de cierta lógica política, de decir, bueno, lo hemos visto acá en Argentina, ¿no? Me despego del que me llevó porque tengo que gobernar yo, y si no van a estar todos mirándolo a él, y va a seguir siendo la referencia del poder, y el poder lo tengo que ejercer yo. Hasta ahí entra dentro de los manuales de lo previsible y de lo posible, sin necesidad de justificarlo, ¿no? Que es otra cuestión, ¿no? El tema que Moreno dijo, bueno, si vamos a traicionar, traicionamos en serio, y fue a fondo con todo, porque no solo se separó políticamente de Correa, sino que se distanció absolutamente en cuanto al tenor de las medidas, y desde cuestiones, digamos, no solo vinculadas a la economía, como es acordar con el FMI, sabiendo que el FMI te impone acá, allá y en todos lados planes de ajuste, sino también cuestiones que son simbólicas, que tienen que ver con las posiciones internacionales de Ecuador, como ser que le abrió la embajada de Ecuador en Londres a la policía inglesa para que se lleve preso a Julian Assange, el periodista y hacker, o hacker y periodista, como cada uno prefiera, que dio a conocer los Wikileaks, los cables secretos de las embajadas norteamericanas. Un hecho inédito. En la historia yo no tengo registro de que un país haya abierto su embajada para entregar a alguien que estaba asilado, ¿no? Pero todo esto, bueno, forma parte de lo mismo, ¿no? De un alineamiento total de Moreno con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con políticas pro mercado. De hecho, perdió parte de la base del apoyo social que lo llevó a la presidencia, pero tomó gran parte del respaldo de los sectores opositores, ¿no? Que ven que Moreno, sobre todo los votantes, los dirigentes no están muy contentos, pero los votantes que eran opositores a Correa, ven que Moreno está haciendo lo que ellos pedían que se haga, ¿no? En el sentido de las políticas económicas y sociales de Ecuador. Es cierto que Ecuador tiene un gran déficit fiscal, es cierto que la baja del precio del petróleo complica muchísimo a un país dependiente de la exportación primaria como Ecuador, complica muchísimo su economía. Al estar dolarizada la economía no puede devaluar. Desde el año 2000 Ecuador no tiene moneda, tiene dólar. Entonces sí, tiene una estabilidad, si crees, porque los precios no aumentan mucho, pero claro, no tiene la herramienta de devaluación que tienen la mayoría de los países del mundo que administran su moneda. Hace poco China devaluó un poquito su moneda, digo para no caer en el ejemplo nuestro que devaluamos 500%, pero China devaluó un poquito su moneda en función de este conflicto que tiene con Estados Unidos, la guerra comercial. Es una herramienta habitual para los países que tienen soberanía monetaria, ¿no? Ecuador no la tiene, no la recuperó durante los gobiernos de Correa, pese al perfil por ahí más de centro izquierdo, más pro Estado de Correa, no pudo, no supo, no quiso. Y bueno, todo este cóctel sí explica por ahí la necesidad de Moreno de acordar con el FMI. Lo que a mí me resulta sorprendente es que una y otra vez pasa siempre lo mismo, ¿no? Que el FMI y los gobiernos que adhieren al FMI no entienden que no es compatible ganar elecciones y ser competitivo electoralmente con aplicar planes de ajuste, porque la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días y estos planes de ajuste no contemplan esa posibilidad en general. Claro. Lisandro, buen día. Nicolás Núñez te saluda. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día. Bien, algo ya explicaste, pero igual te quería consultar, antes de la llegada de Lenín Moreno al poder, a la presidencia, ¿cómo se encontraba Ecuador y por qué recurre al FMI? ¿Qué fue lo que estaba buscando en el Fondo Monetario Internacional para que se desate también esta situación? Es una buena pregunta, sí. Había una situación complicada. Ecuador tuvo un gran momento económico, como todos los países de la región, al principio de este siglo, con la suba del precio de los commodities, con un petróleo arriba de los $100. Ecuador es muy dependiente de los ingresos petroleros porque usa el dólar como moneda, así que imagínate que la única manera que tienen es vendiendo petróleo.
Correa aprovechó esa ola y hizo una gestión con muchas obras y donde mejoró la distribución del ingreso y los salarios y bajó la pobreza, pero eso se terminó hace unos años ya, durante el mandato de Correa inclusive, bajó el precio del petróleo, empezaron los problemas, empezaron los agujeros fiscales y la situación no era buena ya cuando asumió Moreno. Eso está claro que es así, y Moreno es que probablemente aún bajo el mando de Correa tendría que haber hecho una gestión muchísimo más austera de la que fueron las gestiones de Correa, con todo lo que eso implica políticamente. El tema es, me parece, los extremos, ¿no? Porque una cosa es que uno aplique políticas austeras, que busque recomponer la economía, que busque achicar el gasto del Estado, y otra, ir al FMI, que ya, digamos, a esta altura del partido todos sabemos que los 4 técnicos que están encerrados en una oficina en Washington o donde sea, diseñando los planes de ajuste, no conocen la realidad de Ecuador, como no conocen la realidad de Argentina, no contemplan ningún tipo de variable social, sociológica, política, histórica en sus planes, los diseñan con un Excel y después las consecuencias son estas, ¿no? Muertos, hay creo que 4 ya a esta altura, el gobierno en un piso de popularidad bajísimo, las encuestas le dan entre 8 y 10 puntos, la posibilidad, yo no la veo inmediata, pero sí cierta, de que no pueda terminar su mandato. Me parece que en el medio tiene que haber un camino a explorar, que no sea ir al Fondo Monetario y aplicar políticas brutales, como es aumentar la nafta 125%, y derrochar todo y dejar un agujero fiscal que a la larga también tiene consecuencias, ¿no? Lisandro, realmente ha sido muy claro, nos has puesto un poco a tono con todo lo que está pasando en Ecuador, hemos aprendido mucho, así que te agradecemos muísimo este ratito con nosotros. Bueno, gracias a ustedes, perdón por la tos. Bueno. No, por favor, recuperate, así te tenemos bien pronto. Abrazo grande, chao Lisandro, chao. Lisandro Sabanés, periodista especialista en política internacional, explicándonos todo lo que está pasando hoy en Ecuador.